¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Daniel Armas y quiero saludarlos como cada viernes. Aquí estamos en clave familia y hoy día vamos a tocar un tema muy importante, cambiando de estrategias en la educación de los hijos adolescentes. Así que todos los que tienen hijos adolescentes, pues este programa es para ustedes, estén atentos. Hoy día vamos a estar con nuestra amiga Mafer Gamero, María Fernanda Gamero, ella es psicóloga de profesión y bueno, ya ella creo que mucha gente la conoce, así que no necesita mayor presentación, así que tenemos el gusto de poder entrevistarlo hoy día porque este tema es muy interesante. ¿Cómo estás, Mafer? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Daniel? Bueno, muy contento de poder Muchísimas tenerte. gracias por la invitación y gracias a los que se conectan. Sí, no, gracias a ti más bien por el tiempo y gracias por la deferencia de estar aquí con nosotros. Em, vamos a, vamos a llenarte de preguntas hoy día porque, bueno, les cuento a los amigos que estuvimos conversando en la semana y estuvimos conversando justamente de la etapa de la adolescencia, ¿no? Y recuerdo que yo te hice una pregunta y tú me la desarrollaste. Yo dije, eso tenemos que hacerlo en clave familia, tenemos que compartir esta información, ¿no? Yo te pregunté sobre la identidad, sobre si los adolescentes descubren su identidad, la construyen. ¿Cómo es realmente el tema de la identidad? ¿La afirman? Eso es lo que quisiera preguntarte, empezando, digamos, calentando motores en este programa que vamos a hablar de adolescentes. Así que, ¿cómo o cuáles son las nuevas estrategias o cambiando de estrategias? Porque de hecho que los papás pues ya deben tener, no, a mí me educaron así, así que yo educo como me educaron, yo repito la historia, yo sé que eso va a resultar, etcétera, etcétera. Entonces, hoy día tú nos vas a plantear el hecho de cambiar de estrategias porque algunas estrategias que nosotros, me incluyo, porque yo también tengo hijos adolescentes, que estamos usando probablemente no sean las mejores. Entonces empiezo con esa pregunta. Cuando hablamos de identidad personal, la identidad se reafirma, se encuentra, se construye, se descubre, ¿cómo es en el caso de los adolescentes? Gracias, Daniel. Sí, mira, me encanta trabajar con adolescentes y me encanta el tema, porque justamente en esta etapa de la adolescencia es que los seres humanos estamos en el desarrollo de nuestra identidad, estamos en búsqueda de nuestra identidad, em, pensando en nuestros gustos, nuestras preferencias, nuestros talentos, em, sí, nuestras habilidades. Entonces, incluso viendo cómo se va formando nuestra personalidad y descubrimos que hay cosas que van variando. Los adolescentes suelen, o bueno, la palabra adolescente suele ser una palabra que asusta un poco, que incluso cuando hablo con papás, cuando me comentan que vamos a trabajar con su hijo que es adolescente, pues lo comentan como si fuera súper pesado, súper triste, ¿no? Sí, tengo un hijo adolescente. Y entre las conversaciones de los papás, pues es así. ¿Por qué pasa esto? Porque la adolescencia es un tiempo de muchos cambios y como todo cambio, trae ciertas crisis y cierto caos también. El cerebro se va formando, sobre todo el área de la personalidad, entonces las personas vamos encontrando quiénes somos, vamos descubriendo. Entonces, para tener claro lo de la identidad, primero es importante saber cómo somos los seres humanos. Los seres humanos somos solamente lo que vemos, solo nuestro físico, somos solo lo que razonamos, nuestra inteligencia y el significado que le damos a las cosas. Tal vez somos solamente las emociones y lo que siento respecto a cada persona o lo que siento respecto a lo que leo, a lo que veo, si me gusta, no. O de repente también somos nuestras relaciones sociales, y al final, pues el ser humano es todo esto, son todas estas dimensiones. Mi dimensión física, la dimensión intelectual, la social, la emocional y la trascendental o espiritual. Entonces, cuando hablamos de identidad, estamos hablando de un conjunto de cosas que son parte de nuestro desarrollo humano. Nos desarrollamos en cada una de estas dimensiones y las vamos fortaleciendo con valores, con virtudes, con la formación que nos van dando en la familia, en el colegio.
y lo que vamos descubriendo también, el aprendizaje que vamos descubriendo de nuestros procesos mentales en relación a lo que sucede en el contexto también, en el ambiente. Entonces, la identidad, digamos que no es una cosa tan simple, sino bastante compleja, porque el ser humano es complejo y va en cada una de estas dimensiones. Lo importante es que las personas nos desarrollemos en todas estas dimensiones en conjunto y por igual. Cuando suceden los problemas, es cuando solamente se va desarrollando una dimensión o unas cuantas o se abandona alguna. Entonces, es importante el desarrollo armónico de esas dimensiones. Entonces, la identidad viene a ser el proceso de desarrollo en estas dimensiones respecto a lo que yo soy, a mi autoconcepto o a mi autoconocimiento. Entonces, sí, hablando ya de las nuevas estrategias y el título que les quería poner a esto y que me ha parecido muy bien, eh, ahora, en este tiempo, la cultura nos dice o se siente mucho el término construir la identidad. Entonces, de repente sí puedo construir, por ejemplo, mis preferencias sociales, si me gusta juntarme con gente que es de este tipo o más con gente que es de este tipo, sí, en relación a cómo yo me esté comportando y cómo esté percibiendo también los comportamientos de los demás, pero hay que tener mucho cuidado con este término, por ejemplo, cuando hablamos de algo que ataca muchísimo a los adolescentes y nos ataca a los jóvenes, yo también soy joven, hoy en esta cultura que descarta todo y que toma las relaciones sociales muy superficialmente, y es el área afectiva de la persona, que va en relación también al área sexual. Entonces, si tú hablas de construcción, pues ya das pie a, a algunas confusiones y algunas, obviamente, y esto ya puede acuñar ciertas ideologías que son, yo creo que con las que más combaten los padres ahora, no solamente en relación al ámbito sexual, sino incluso esto también al ámbito cultural, a la formación moral, ética, que nos ayuda a desarrollar también nuestra identidad, que es nuestra cultura, nuestros valores, aquello que nos ayuda a ser mejores personas. Entonces, digamos que hablar de identidad es algo complejo y hay que entender la naturaleza humana para, para entender si realmente la identidad la construimos todo, la vamos descubriendo. Yo diría más bien que la vamos reafirmando. Yo intento usar esa palabra en vez de construcción. Vamos reafirmando nuestra identidad, porque me Pa- voy descubriendo a mí mismo. Para que no haya ¿Sí? confusiones, digamos, ¿no? Porque justamente en esa faceta del descubrimiento sexual, sobre todo, y de la afirmación o reafirmación de tu identidad sexual, digamos, en esa faceta, digamos, sí podrían haber algunas confusiones, ¿no? Porque si es que yo voy construyendo, entonces no necesariamente si nací hombre puedo eh, sentirme hombre y podría, podría haber estas confusiones pues que la ideología de género promueve, ¿no? Es decir, tú no naces hombre o mujer, sino pues te vas descubriendo en el tiempo y lo que tú quieras, ¿no? Entonces a eso supongo que te refieres con el tema de las confusiones que podrían darse si es que hablamos de construir, ¿no? Ujú. Sí, sí, como tú dices, es que esto va muy relacionado, todas las dimensiones van relacionadas unas con otras. No podemos reducir a la persona a solamente lo biológico, que sería lo físico, o solo lo intelectual, como te decía al inicio, no somos solo eso. Entonces, la identidad, como te decía, es desarrollar estas 5 dimensiones de manera armónica, todas juntas. Y por eso es que se reafirman, una reafirma a la otra. Mi yo social reafirma también a mi yo biológico, sobre todo cuando son niños. Y esto no es una cosa, como la dirían ahora, de estereotipos, sino que naturalmente nuestros cerebros, al ser diferentes de varones y de mujeres, pues vamos tomando un desarrollo em, que no quiero que se confunda, ¿no? En inteligencia, en habilidades, todos podemos lo mismo, pero es verdad que hay ciertas diferencias que nos complementan y que justamente hacen que una familia funcione mucho mejor, ¿no? Idealmente con un papá y con una mamá. Ahora, Entonces, incluso nuestro yo social, pues va desarrollándose según nuestra identidad, ¿no? Nuestra identidad ya
con la que ya venimos, por ejemplo, en lo biológico, ¿no? Y con respecto a las facetas que tú dices, ¿de qué depende de que se desarrollen sanamente, convenientemente, digamos? O sea, de que no una no se desarrolle más que la otra, lo que nos hablabas al inicio. ¿De qué depende o de qué factores dependen de que esas facetas se desarrollen de una manera integral y sanamente? Ujú. Bueno, mira, las personas para crecer necesitamos diferentes cosas para desarrollarnos de la mejor manera. Al final todos nos vamos a desarrollar de una manera u otra. Pero, ¿por qué, por ejemplo, la gente acude a consulta? Muchas veces, sobre todo cuando se trata de adolescentes o de jóvenes o de familias, ¿no? Muchas veces porque en su momento no supieron de repente poner el piso para desarrollar algo que correspondía en esa etapa de la persona. Entonces, los frutos se ven en algún momento. Y a veces, pues cuando ya llegan a consultas, cuando ya se sienten y no saben qué pasó, qué hicieron mal y si se puede hacer algo. Y sí, siempre se puede hacer algo, siempre hay esperanza. Claro que mientras más se deja avanzar, pues es un poco más complejo porque, digamos, la falta de las cosas que se necesitan en la etapa que corresponde, cuando no se corrigen en esta etapa, se pueden volver parte de la personalidad y en un adulto es más difícil de cambiar porque la Claro, pero yo te personalidad ya está preguntaba consolidada. qué cosas, cuáles son esas herramientas que se necesitan para cada etapa, porque claro, tú me hablas de la consulta cuando ya el problema está hecho, digamos. ¿Cómo se puede evitar de que haya esos problemas? Y por ahí si me puedes contar pues algún caso real, no con nombres, lógicamente, pero sí que mira, los chicos que suelen venir a consulta por tal cosa es porque adolecieron de tal cosa o pasó esto, etcétera. Ujú. Sí, es por la crianza. O sea, la familia tiene mucho que ver. Obviamente también la relación social. Los chicos pasan un montón de tiempo en el colegio, hacen amigos, escuchan cosas, ven cosas. Es en realidad el entorno y la seguridad que ellos tienen o la formación que ellos tienen desde pequeños. En cuanto a lo afectivo, por ejemplo, cuando son muy chiquitos, cuando son bebés, es importante para prevenir, para darles justamente una base, porque luego los adolescentes están en el momento de toma de decisiones y de discernir las cosas con su propio juicio y a veces hasta lo ocultan, por ejemplo, a los papás. Todo esto puede ser también porque no se hizo un buen trabajo de crianza desde cuando son chiquitos o porque hubo algún problema familiar muy fuerte que no supieron los papás cómo afrontar. Pues los papás no nacen sabiendo cómo ser papás, ¿no? Lo van aprendiendo. Pero yo siempre digo, es muy importante la formación, el leer, el consultar, el escuchar, por ejemplo, este tipo de cosas. Ujú. En los casos, mira, en la mayoría de casos, al menos de los que he visto hasta ahora, puede ser sobre todo por problemas familiares. La familia, aunque ahora parezca no tan importante porque los chicos prefieren estar afuera, es muy importante. Los padres son los primeros referentes de los hijos, aunque a veces parezca que ellos no lo notan Al cuando son menos los muy primeros pequeños. años, ¿no? Porque son pocos los años en Las los que podemos palabras, influir en los claro. hijos. Claro, y son estos años los que se tienen que aprovechar, los que parecen ser pocos, los que hay que aprovechar al máximo, sobre todo para darles mucho cariño, mucho apego y para que nos vean como sus referentes, para que vean a los padres como sus principales referentes. Y ahí incluso se fortalecen los vínculos de confianza para que el chico luego pueda aprender lo que le quieres enseñar. Yo Ujú. tengo casos en los que quieren que yo les enseñe cosas que ellos podrían enseñarles tranquilamente, si no fuera porque ya les perdieron la confianza, porque ya no quieren conversar con ellos, porque prefieren los videojuegos o prefieren salir con sus amigos antes que estar con sus papás. Entonces yo digo, yo no tendría por qué entrar si no fuera porque esto no se construyó desde pequeños, esta base, o hubo algún obstáculo o alguna cosa siempre de la niñez a la adolescencia, ese es como digamos, el punto de quiebre, porque los padres pretenden seguir criando a sus hijos como los niños siempre. Entonces,
ya en la adolescencia y sobre todo como lo conversábamos antes de cuando planteamos esta entrevista también, ya ahí en la adolescencia, sobre todo en este cambio cultural, se necesitan algunos ajustes, algunos cambios para mejorar la crianza en los chicos y para continuar con la misma intención. Yo sé que los padres no tienen ningún tipo de mala intención al continuar con su crianza de como cuando eran niños, porque eso es lo que mejor les resultó y les Claro. estuvo funcionando. Y de pronto parece no funcionar, pues Entonces hay que demos el hacer un primer tip. replanteo, Yo ¿no? creo que el primer tip es, una cosa es educar a un niño de 5 años y otra cosa es educar a un niño de 12. Ya no es igual. Y esa es la primera lección que un padre de adolescentes, una madre de adolescentes debería saber. Y ese chiquito de 5, ese niño pequeño, ya creció. Entonces, ya no, la misma herramienta que usabas, las mismas órdenes, las mismas formas, deberían de cambiar. ¿Tú nos puedes ayudar? Claro. ¿Cómo haces esa transición de un papá que todos los días ve a su hijo y que tiene que cambiar de un momento a otro o paulatinamente de estrategias, así como se llama el tema, ¿no? Cambiando estrategias. ¿Cómo podemos cambiar Ujú. una estrategia? ¿Qué es lo que has notado en estos años en la consulta? ¿O qué sugerencia le das a los papás en este aspecto? Porque vamos a hablar de otros aspectos también. Sí, lo importante es que siempre permanezca el cariño. Ahora, lo que se cambia son las expresiones de ese cariño, porque para los papás puede ser, este, la expresión de cariño, pues venir a abrazarlo y llenarlo de besos, por ejemplo, sobre todo las mamis, y llenarlo de besos cuando lo recogen del colegio y continuar haciéndolo después puede resultar para los chicos un momento vergonzoso, ¿no? Ujú. Y incluso en las primeras etapas de la adolescencia, por ejemplo, esto puede ser como tomado a broma, pues con el tiempo también hay que ayudarles a formar un poco el carácter y de repente tener otro tipo de expresiones de amor, por ejemplo, darse cuenta de las cosas, los detalles que va haciendo bien porque como con un niño, ¿no? Los padres suelen estar más atentos a las cosas que hay que corregir o de las que hay que cuidarlo, que de las cosas que va haciendo bien o los logros, ¿no? Porque los niños necesitan un cuidado mayor y eso es normal, pero ya los adolescentes están empezando a tomar sus propias decisiones, desde las cosas más pequeñas como si lavaron su taza o no la lavaron, o si hicieron la cama o no la hicieron. Entonces, a veces si continuamos con la crianza de niños, entonces vamos a estar con el chip de voy a estar más pendiente a las cosas que no está haciendo bien o que no le están ayudando como persona. Que ok, hay que estar observando eso, pero hay que reforzar sobre todo las decisiones, las buenas decisiones o buenas conductas que tiene, con expresiones no de qué bien tendiste tu cama, sino qué ordenado eres. Entonces yo ya le estoy este, asignando un valor que tiene. Me estoy dando cuenta, oye, tú eres muy ordenado. No solamente es que tendiste tu cama, porque esa fue la acción, el resultado, pero es que eres ordenado, ¿no? O qué limpio, qué bueno, qué atento, qué caballeroso, ¿no? Entonces, le voy ayudando, como le decía hace rato, en la adolescencia estamos formando nuestra personalidad. Entonces, es bueno que yo le ayude a consolidar esa personalidad diciéndole, soplándole lo que es, porque seguramente que ese chico quiere hacer las cosas bien. Entonces, por ejemplo, ¿no? Ya, pero un chico no se va a transformar de la noche a la mañana en ordenado, en puntual, en disciplinado. Ese es algo que ya desde más pequeño lo aprendió. Entonces ahí justamente Claro, quería venir con una pregunta. Algunos psicólogos recomiendan que los chicos tengan determinadas tareas desde pequeños, chiquitas, asignadas. ¿Tú estás de acuerdo con eso? De asignarles sí. tareas que después van cambiando con el tiempo, pero que siempre tienen que tener alguna asignación de tarea de la casa, de aporte, para que no sean pues chicos que solamente les hagan las cosas, sino que aprendan también a participar de los quehaceres cotidianos. Sí, eso es muy interesante porque es bueno que desde pequeños las cosas de la casa no les resulten o no las relacionen con emociones negativas. Es importante que de niños se les cuide muchísimo la base emocional
porque la inteligencia emocional es la que van a desarrollar cuando son adolescentes. Entonces, las cosas de la casa, pues no las podemos ligar a algo que puede ser un momento de pelea para la familia, sino más bien a los niños pequeños. Por ejemplo, lo vemos en las cunas, en los jardines. Cuando hay que ordenar cosas, siempre los jardines tienen una canción para ordenar las cosas, por ejemplo, o para limpiar después del refrigerio. Y esto también tiene un sentido, que es ayudarle a relacionar al niño las cosas que están bien con las emociones positivas. Y entonces, cuando vaya creciendo, cuando sea, por ejemplo, adolescente, el orden forma parte de él porque él quiere lo que le hace sentir bien. Como son un poco más emocionales y están más, porque están desarrollando su inteligencia emocional, no está mal que sean un poco más emocionales y sensibles a las cosas, pero hay que ayudarle a encauzar esto para que lo utilice para hacer cosas buenas. Claro, pero ahí justamente viene el tema de lo que hablábamos hace un momento con respecto a la formación de los padres y quienes tienen que ir acompañando ese desarrollo, ¿no? Porque pueden haber padres que no, pues son muy chiquitos, tiene 3 años, tiene 4 añitos, tiene 5 añitos, es chiquito, ¿cómo va a estar pues ayudando en las cosas? Ese es de los grandes, los adultos, entonces sigue pasando la edad, no se acostumbran a hacer cosas en la casa y a los 10 o a los 12 ya quieres que participe, ahí hay un error garrafal, ¿no? Porque es como llevarlos a misa, ¿no? Hay gente que recién en la primera comunión en cuarto grado de primaria quieren que vayan a misa los niños y no los llevaron antes. Entonces un niño no va a ir, pues ya, sí, va a ir para probar la catequesis, ¿no? Pero después no lo va a hacer porque no creó el hábito, ¿no? Entonces, acá quisiera yo recalcar y remarcar el hecho de lo importante que es que estas cosas básicas las sepan los papás, porque esos son justamente los errores que marcan y que pueden decidir justamente impactar en el desarrollo de sus hijos negativamente, ¿no? A veces. Sí, tú has mencionado algo recién que es súper importante, que es la formación de los hábitos que viene desde pequeños. Ahora, yo pues me especializo más en adolescentes y ya no podemos retroceder el tiempo, ya no cuando yo te decía hace rato, siempre hay esperanza. Y a veces se ve como algo súper complejo de cambiar, porque ya me equivoqué cuando era niño, no lo tenía en cuenta, no sabía, a mí me enseñaron de otra manera, o hubo alguna cosa familiar, algún inconveniente por la que no lo pusieron en práctica. Entonces, ¿qué podemos hacer con los adolescentes cuando hubo hábitos que no fueron formados desde pequeños? Pues la adolescencia es como una segunda oportunidad y hay que aprovechar el desarrollo de su identidad, es decir, de su personalidad también, para enseñarles quiénes pueden llegar a ser ellos, para darles como un voto de confianza y formar en ellos capacidades, por ejemplo, de liderazgo, de servicio, de querer hacer las cosas bien, porque los adolescentes y los jóvenes tenemos un sentimiento de muchas ganas de hacer las cosas, de soñar mucho también. Por eso es que de repente a veces hay conductas muy arriesgadas, obviamente los extremos son malos, pero cogernos de este sentimiento de querer salvar el mundo, entre comillas, nos puede ayudar a encontrar una segunda oportunidad. Ya no de repente formaremos hábitos así como te lo explicaba, como lo hace un jardín, en una cuna, sino más bien nos apoyaremos de estas ganas que tienen de descubrirse a sí mismos y decirles, sí, tú puedes ser muchísimo mejor, tú puedes ser muy, muy bueno. Entonces empezamos a ayudarles en la formación de virtudes. Queriéndolos mucho y teniéndoles mucha paciencia, obviamente cuesta más, pero merece mucho el esfuerzo. Yo a los padres les digo, no va a ser fácil intentar hacer las cosas bien, dominar un poco de repente mi mal genio, mis ganas de decirle, eso no está bien, no hagas eso y de prohibirle las cosas, va a costar un poco y los resultados cuesta más porque los resultados no los ves mañana ni pasado, sino que los vas a ver cuando estén saliendo de la adolescencia, cuando ya estén consolidando su personalidad y de repente ahí ya lo va a agradecer. Entonces, sí, ¿no? La adolescencia es esto, es como una segunda oportunidad y la clave es agarrarnos de este sentimiento que tiene la juventud de ser como los héroes de la historia.
Ahora, un papá, digamos, medianamente culto, aunque me he encontrado con papás que son muy profesionales en lo que hacen, pues no sé, pues arquitectos, abogados, ingenieros, pero todo ese profesionalismo, digamos, que lo tienen en sus trabajos, no tienen la menor idea cómo educar hijos. O sea, es una cosa a veces que uno se agarra de los pelos y dice, ¿qué pasa, no? ¿Por qué no hubo ese interés por formarse como padres? Pero bueno. Creo que aquí tenemos, y para eso es este programa, justamente en este caso estamos hablando de adolescentes y de formación de adolescentes y cómo ayudarlos. Tenemos que tener en cuenta que hay que facilitarles para su desarrollo la autoestima, creo que es evidente, ¿no? La autonomía, que era un poco lo que conversabas hace un rato, ¿no? El autocontrol también, ¿no? La justa medida, es decir, hay una medida para todo. Los extremos son malos, decías hace un rato. El tema del espíritu crítico también, ¿no? Que podría ser mal tomado si es que una familia no tiene, digamos, esa capacidad para darle oportunidad a que los chicos también opinen según su criterio, ¿no? Y formar siempre en la búsqueda sus habilidades sociales también, ¿no? Porque un chico pues tiene que saber respetar la cola, tiene que ser caballeroso, muchas cosas que ya, digamos, lo tiene que aprender también en el colegio, ayudado por lo que aprende en la casa. Y finalmente, el tema de la toma de decisiones. Un chico tiene que aprender a tomar sus propias decisiones con la base de lo que sus padres le hayan enseñado. Entonces, todas esas cosas que te he escrito, los padres deberían de saberlas. O sea, me refiero poco a poco, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿no? Si quiero ver el tema de la formación, digamos, en que hagan cosas en la casa, no puedo minar su autoestima, pues tratándolo mal, diciendo eres un inútil o lo haces mal, porque si no, ¿me entiendes que sería contraproducente? Entonces muchos padres, de alguna manera, cometemos errores, ¿no? Cometemos errores en ese sentido de todas las cosas que te he descrito. ¿Qué me dices al respecto? No sé si por ahí me puedes dar alguna luz adicional. Sí, bueno, primero empezar por no frustrarnos a veces cuando las cosas, somos muy buenos para las cosas de la profesión, por ejemplo, cosas como la arquitectura, la medicina, o otro tipo de carreras que no sean tan formativas, y a la hora de criar a los adolescentes puede ser frustrante cuando estás acostumbrado al éxito fuera. Entonces no Mm. pasa nada porque pues la psicología, por ejemplo, es una carrera que se va descubriendo, yo creo, en el camino, O sea, los padres porque deberíamos puedes tener tener algo de toda la teoría, psicólogos. pero las personas somos muy complejas. Siempre van a desarrollar alguna capacidad. Y todas las personas en sí, porque las personas somos muy complejas. Mientras nos vamos relacionando es que vamos descubriendo y nunca vamos a terminar de descubrir diferentes personalidades. Así que no pasa nada porque los chicos, por más de que sean sus hijos, van a tener también su propia personalidad, porque van a tener sus propias experiencias y su propio discernimiento acerca de la vida. Nosotros les damos, pues, digamos, la base para que ellos puedan tomar, como tú decías, decisiones, pero para que puedan tomar buenas decisiones. Entonces, claro, esto viene desde lo que decías, el autoestima, por ejemplo, que viene desde el cariño que les damos nosotros y también del ejemplo del amor entre los padres, que es muy importante, sobre todo cuando son niños, de saber cómo una persona debe querer a otra persona. De ahí nos viene, por ejemplo, el autoestima también. Y el juicio crítico también de las decisiones que toman mis papás, qué cosas van priorizando, lo que yo veo, ¿no? Entonces, sí, es importante todo esto. Y obviamente hay algunas cosas, como decíamos al inicio, hablando de las estrategias de crianza, que es bueno ir replantearnos algunas cosas respecto a lo que vemos em, afuera o a cómo de repente se les está hablando a los chicos afuera, porque pues no los podemos encerrar solo con nosotros, sino que ellos tienen que desplegarse en el mundo natural y tener sus propias experiencias, como lo decía hace rato. Entonces es importante saber que la cultura va cambiando y hay que estar atentos a los nuevos cambios. Uno de los nuevos cambios, por ejemplo, es que afuera se les dice mucho, ven, haz lo que tú quieras, cuando quieras.
y sé libre. Y este tema de la libertad está regresando, pero una libertad donde no te muestran que la libertad es la capacidad que tienes para elegir siempre lo bueno, lo que tú sabes que te va a hacer bien para tu desarrollo como persona, este, para tus relaciones sociales, para tu salud mental, para ser un mejor profesional, ¿no? Sino fluye con la vida, digamos. Eso es lo que ahora se escucha mucho. Ya, pero ¿cómo lo ayudas Entonces, cómo ayudas a tus hijos? ¿Cómo cambias de estrategias y cómo les dices, qué cosa le podemos dar a los papás? Decirles, mira, la estrategia va por acá, el camino va por acá. Esto tienes que hacer porque no son las mismas formas antiguas las que van a resultar. ¿Qué podrías decir con respecto a ujú. eso? No sé, ¿cuál sería un cambio real de estrategia? Claro, mira, a veces la experiencia que yo tengo con los padres es que me dicen, María Fernanda, no sé qué has hecho, pero no sé por qué a ti sí te escuchó eso y a mí no, que se lo vengo repitiendo varias veces. Y yo creo que el truco mucho está, como soy joven, creo que me ayuda porque el contexto nos habla así, la cultura nos habla así, de ven, prueba lo que quieras. Entonces, ahí se trata de formarles el juicio crítico, porque es lo que quieren. Los chicos ya no están en la etapa en la que les decimos qué sí tienes que hacer y qué no tienes que hacer, sino más bien demostrarle, bueno, sí tienes esta opción y tienes esta otra, ¿qué te parecería a ti mejor? Entonces, les ayudamos a pensar, les damos un poquito, un voto de confianza también. Les estamos diciendo, sí creo que puedes tomar buenas decisiones tú solo, creo en ti, confío en ti y te acompaño. Te estoy preguntando, ¿qué piensas de esta opción? ¿Qué piensas de esta otra? ¿Y cómo te hace bien esto? ¿Y cómo te hace bien lo otro? Entonces, hablo de esto incluso desde las pequeñas cosas. Se quejan, por ejemplo, los papás de que tienen el cuarto muy desordenado. Esa es, creo que, la queja que más escucho. Incluso desde eso, tu cuarto está súper desordenado, pudiste encontrar tu casaca y ahora llegaste tarde, vas a llegar tarde, ¿qué hacemos? Entonces no le estoy diciendo las cosas y no lo estoy acusando de que es malo, sino más bien lo estoy invitando a la reflexión y le estoy diciendo, yo creo que puede ser mejor. O sea que un Entonces, poco de astucia es lo que se necesita, un poco de sí, coaching mira, también, de de todo trabajar van con a ser, preguntas, con preguntas. de todo van a ser los padres. Pero es que es así. ¿Y por qué digo este tipo de estrategia? Es justamente la que está utilizando la nueva cultura. Y por eso es que hay que ser, digamos, tratar de estar un paso adelante. Si yo veo que afuera le están diciendo esto y que le gusta, porque les llama la atención, porque están en su edad de querer un poco más de autonomía y de que les den su voto de confianza, entonces yo no voy a ser el que le diga, el que sea como restrictivo, que le diga, no, sí, porque ¿con quién se va a ir? ¿Con quién va a preferir irse? ¿Con el que le dice, tú ve, yo confío en ti? ¿O con el que le niega todo, con el que no lo deja desarrollarse y ser libre? Obviamente se va a ir y tú no sabes al final qué es lo que va a escuchar, qué es lo que va a elegir. Hay que ser astutos para agarrar, sí, no decir, no descartar todo lo que está afuera, sino aprender incluso de la estrategia, no del contenido, pero sí de la estrategia y aplicarlo yo con mis hijos. Por eso te decía, iniciaba diciendo mucho lo del cariño, porque cuando los chicos se saben queridos, entonces lo siguiente, las estrategias que vayas a utilizar, te van a resultar con más facilidad porque ellos saben, aunque renieguen, ellos saben que lo que les dices es porque los quieres. Entonces, estas estrategias acompañadas del cariño, de que a pesar de que está tu cuarto todo desordenado, yo confío en ti porque te quiero, entonces, digamos que el éxito va a estar un poquito más asegurado, ¿no? Ya, ¿y qué hay de esos mitos, o tú me dirás si es que hay que desmitificar estas cosas o estos tabús con respecto al tema de la adolescencia, que es una rebeldía permanente o que es una etapa caótica? O sea, ¿hasta qué punto eso es verdad o es simplemente pues son ideas, eh, ideas que ya vienen a través de los tiempos o si uno pudo haber previsto
con todas las cosas que hemos venido hablando a lo largo de esta entrevista, podemos llegar a una etapa, digamos, que no sea tan turbulenta como la que podrían decir, ¿no? O sea, alguna gente también dice que es inevitable que haya problemas en la familia, con los adultos, porque los adolescentes no escuchan o porque siempre están en desacuerdo con el adulto simplemente por la diferencia de edad y esas cosas, ¿no? ¿Por qué te lo digo? Porque eh, alguna vez sí me topé con una señora, me dijo, hace años, ¿eh? Me dijo, oye, yo no sé si mi hijo es normal, pero yo no tuve problemas con él en la adolescencia, me dijo. Siempre he escuchado que el adolescente es rebelde, pero mi hijo tranquilo, normal, no pasó a mayores, por ahí una que otra cosa, pero nada, ¿no? Eh, ese desencuentro de un rebelde sin causa, no lo encontré en mi hijo, me dijo. Entonces, y seguí conversando con ella y lo que me decía también era de que como que se había dado cuenta que si tú siembras cosas, por eso te hablaba de los hábitos, ¿no? Si hay cosas que tú ya sembraste de niño, como que ya fluye, pues, ¿no? Si hay comunicación, si hay cariño, todo lo que hablabas, ¿no? Pero desde pequeñito ya él confió, mejor dicho, uno no le decía, oye, no, pero lo estás haciendo mal, o le minabas la autoestima, o no empezaste a trabajar su autonomía, pero si lo hiciste, entonces ya en la adolescencia como que fluye, pues confío en mis papás, si tengo algún problema vengo y busco su acompañamiento, siempre he tenido su cariño, etcétera, etcétera. Y bueno, y después te hago otra pregunta, a ver, tú eres el invitado, yo no. Sí, mira, o sea, yo diría a esta señora, qué suerte, qué bueno, porque, porque te decía al inicio, de la familia, nuestra personalidad, la formamos del contexto social. No es, y obviamente también de los genes, de lo que vamos heredando, del temperamento, del carácter. La familia es importante, pero también es importante pues las relaciones que va teniendo con los amigos, también la técnica que van utilizando en el colegio, que es donde varias horas pasa en el día. Entonces, claro, lo importante es en la familia, cuando estás solamente en la casa, cuando es más pequeño, darle toda la base que necesita, porque cuando salga, cuando esté en el colegio, pues se va a relacionar con chicos que no están teniendo la misma crianza y que de repente van a afrontar sus propios problemas familiares y no tendrán las habilidades de afrontamiento, como le decimos nosotros, que se necesiten. Entonces, ahí le va a ayudar muchísimo el criterio, el cariño, el cómo ha visto que funcionan las cosas bien para tomar sus decisiones cuando ya es adolescente, cuando es más joven. Entonces, atentos en el colegio. Por eso es que el colegio tiene que siempre que tener a la familia, a los padres como los primeros educadores. Los padres tienen que estar muy atentos a qué cosas también están escuchando en el colegio, con qué amigos se están rodeando y si hay algún problema, conversar pronto con el departamento psicopedagógico, con los tutores, para hacer un trabajo en conjunto. Entonces, es mucho más viable, más fácil de llevar si hay un problema por el desarrollo psicosocial que se da en el colegio, cuando en la familia se pusieron los cimientos y las bases para que ese chico pueda tomar buenas decisiones. Claro, entiendo que esa es la excepción a la regla, ¿no? Va a afrontar de repente, por eso te decía, esta señora, qué suerte. Porque la Por eso regla te decía, ¿no? Esta probablemente, señora, qué suerte. Ajá. sí, bueno, probablemente sea la excepción a la regla, ¿no? Porque la regla es padres ausentes, ¿no? Por diferentes razones. Y creo que esa es una de las razones por las cuales eh, hay, digamos, deficiente desarrollo de la identidad, digamos, ¿no? Probablemente también por padres distraídos que no estuvieron, digamos, o no se alertaron a tiempo de lo que pudieron estar pasando en el colegio fuera, ¿no? Digamos, tú nos hablas del tema de la interacción social. Por ejemplo, esos chicos que sufren de bullying, eso les va a afectar. Y si nadie se da cuenta, si papá no estuvo ahí para poder eh, acompañar en ese proceso,
de sufrimiento de su hijo que es separado, señalado, burlado, etcétera, humillado. Entonces, eso después cuando llega a la adolescencia, pues explota como una bomba atómica, ¿no? Entiendo yo. Ujú. Sí, claro, o sea, los chicos necesitan una base para tomar decisiones. Por ejemplo, en estos casos del bullying, o ahora se ve mucho el cutting en las niñas. Yo, claro, trabajo con adolescentes, pero especialmente con mujeres. Y, por ejemplo, la autoestima es una de las cosas ¿Qué, que qué es eso? A ver, explícame que yo ya estoy un poco desfasado. Yo tengo dos hijos varones, así que... también se ven niñas, pero sobre todo en niñas. El tema del cutting, que es los cortes aquí, este, mucho de una cultura muy que ha normalizado mucho los temas de suicidio o del dolor corporal, por ejemplo. El físico es una cosa que parece demasiado importante en los adolescentes ahora y que incluso es causa de que se desprecian a sí mismos, cuando en realidad todavía se están formando y les falta un montón y van a tener un montón de oportunidades, ¿no? Todas estas cosas a las que se están enfrentando los adolescentes son ocasión de reforzar el tema de que la familia es importante y que la estamos abandonando de alguna forma, porque se reemplaza muchísimo el tiempo que ellos tienen para formar su psiquis, por ejemplo, con talleres o concursos, los meten un montón de reforzamientos y claro, como los padres, y está bien, yo siempre les digo, yo entiendo, hay que trabajar porque pues para vivir mejor está bien, pero también es importante darse un tiempo en familia, de repente no de todos los días, em, como el trabajo, como un horario laboral, sino es importante el tiempo que sea de calidad, que podamos hacer cosas que los ayuden a ellos a tener esta base para enfrentar estos problemas, que son cosas que se van como normalizando, como que es muy común, incluso ahora, ¿no? Si ves en el celular, en TikTok, lo que más se, lo que más se muestran son experiencias o términos que dijo el psicólogo o la psicología dice, y hay cosas que no necesariamente, sino son experiencia de cada uno, o cosas que les va diciendo la cultura, es que se han normalizado mucho estos problemas, entonces todos como que van buscando qué cosita de mal tienen y claro, si no son los padres los primeros en enseñarles cuál es su identidad y cuán buenos pueden ser ellos, entonces primero se van a fiar de lo que les dicen también las redes, del problema que tienen, ¿no? De ¿Y la cómo, percepción. Entonces sí, ahí los padres tienen que estar súper pendientes y con mucho cariño, ¿no? No solo, no como, yo siempre les digo, no son detectives de sus hijos, o sea, no son sus policías, sus comisarios, no, son las personas que los quieren. y cómo afecta la separación de papás? Es decir, que haya la ausencia de papá o de mamá. ¿Cómo afecta? ¿Es indistinto en el caso de los jovencitos y jovencitas, ¿no? Hombres, mujeres, digamos, o, o no, o se puede suplir eso? En realidad, lógicamente creo que no se puede suplir, pero ¿qué tanto afecta? Es decir, hay un gran, se resta demasiado a ese desarrollo del cual estamos hablando, de toda la entrevista, cuando uno de los dos papás falta, y ni qué decir los dos, por la separación, digamos. Mm. Mira, hay que saberlo llevar. Sí, y no perder, como lo he dicho dos veces, y la tercera es la vencida, la esperanza en la crianza de adolescentes. Porque en la adolescencia también los padres están pasando, así como los chicos están por su etapa de desarrollo que todos los humanos pasamos, pues los padres también están en su proceso de desarrollo como pareja. Entonces, es entendible que en todo proceso haya algunos quiebres y a veces formas de llevar que son muy difíciles de controlar. Entonces, de repente por aquí pasan los problemas de separaciones o de la ausencia de alguno de los padres también. Y claro, lo ideal es que los chicos crezcan con su papá, con su mamá y que se quieran mucho en general. Eso sería lo ideal. Pero cuando no sucede esto por el proceso que te digo, hay que saberlo llevar.
Ahí sí es bueno recurrir a algún especialista y estar muy abierto y muy dispuesto a enfrentar la situación, ya no de repente dejar separar las cosas. Una cosa es el proceso de mi desarrollo como pareja y otra cosa es el proceso del desarrollo de mi hijo como persona. Para eso, para esto primero, de repente, si quiero alguna ayuda, algún orientador, algún terapeuta, algún psicólogo, pues acudiré a tal. Para esto otro, también necesito alguna ayuda para que esto no afecte demasiado en los adolescentes. Como te decía, la cultura de ahora de los chicos está normalizando mucho problemas psicológicos que necesitan de evaluación. Como te decía, como sobre todo cosas relacionadas al suicidio, al dolor físico, a la ansiedad, a la depresión. Todo el mundo ahora es ansioso, todos los chicos se sienten depresivos. eh, o con algunos trastornos de personalidad, ya ellos mismos van leyendo estas cosas y las van personalizando demasiado. Entonces, sabiendo que la cultura es así y que los chicos están frágiles por el proceso familiar que están pasando, necesitamos acudir a alguna ayuda para saber cómo afrontar esta situación. El, el punto, digamos, el centro de esta ayuda debe ser el compromiso que tienen los padres en la crianza de sus hijos, dejando de otro lado la relación como pareja. Entonces, cada uno va a tener que aportar de su parte y ahí, así como están tomando las decisiones en su proceso de pareja, pues también hay que tener bastante carácter y bastante voluntad para dejarse ayudar en el proceso de crianza de los chicos. Porque a veces los padres, porque están peleados o porque hay algún problema, jalan para su lado, pero no se dan cuenta que son dos cosas distintas. Entonces, sí, necesitan ayuda y lo primero, si van a acudir a algún tipo de ayuda, es tener en claro que estas son cosas muy distintas y que los chicos van a necesitar mucha fuerza de voluntad, porque no es fácil. Yo conozco a padres que están pasando por muchísima angustia y tienen mucha carga emocional y eso los hace sentir incapacitados de criar incluso a sus hijos. Entonces hay que atenderse también personalmente. Los padres no dejan de ser humanos, no dejan de sentir y de necesitar de descanso, de buenos amigos. Entonces es importante tener un proceso, un trabajo personal como padres también, para Sí, es, empezar a afrontar sí. esos quiebres, ¿no? El crecimiento de los No, y hijos. es importante aceptarse como humano con la aceptación principal de que estamos hechos de un material frágil, ¿no? Llamado carne, y que eso pues tiene sus limitaciones, lógicamente, ¿no? Y que te lleva simplemente a esto que es sentido común, ¿no? En la medida que tú crezcas como persona, te desarrolles como persona, seas una mejor persona, vas a poder, y para eso pues uno desarrollarse significa pues conocimiento, em, encontrar respuestas para que tú seas más virtuoso, etcétera, ¿no? Y eso significa pues a la larga influir positivamente en quienes te rodean, tu pareja, tus hijos, tu familia, ¿no? Entonces, creo que también nos podemos quedar con esa lección, ¿no? Al margen de lo que estemos pasando, tú has dicho en varias oportunidades, hay esperanza, no hay que desanimarnos, no hay que tirar la toalla, sino hay que ver hacia adelante con una mirada y una visión positiva de las cosas, ¿no? Porque estamos hablando de formación de humanos, de seres humanos, de personas que sienten, ¿no? Y que tienen un futuro, ¿no? En este caso, los adolescentes. Mafer, te agradezco sobremanera el tiempo, el esfuerzo también. Y bueno, tus palabras finales de despedida para cerrar este programa. Te agradezco mucho, ¿ah? Gracias a ti, Daniel, y a las personas interesadas también en estos temas, que yo creo que incluso desde muy jóvenes, a mí desde que inicié la carrera, incluso tal vez antes, me jaló muchísimo el tema de la familia, me asombra muchísimo el desarrollo de las personas. Yo creo que a todos nos viene bien escuchar o leer, tratar de formarnos en cuanto a desarrollo personal.
O sea, yo de verdad creo que podemos formar una gran cadena de buenas personas que den ese giro que necesitamos para mejorar incluso en los diferentes espacios o en los diferentes espacios de la sociedad. Nos quejamos muchísimo, por ejemplo, de la política, que es lo más común, eh, o de diferentes relaciones sociales también, de las infidelidades, etcétera, de todos los problemas sociales. Yo creo que es importante por eso formar una red de buenas personas que luego vayan a formar esas esferas sociales en las que nos desarrollemos y se desarrollen también nuestros hijos. Y si lo hacemos así, yo creo que siempre digo, yo apuesto mucho por el trabajo de hormiguita. Cada quien lo que hace, hacerlo bien. Donde te toque ahora, en casa, estudiando, siendo hijo, siendo hermano, tratar de hacerlo bien y seguramente que vamos a ayudarnos entre todos. Siempre digo, mientras crezca uno, vamos a crecer todos. Así que bueno, muchísimo ánimo, porque sí, la vida tiene sus desbalances, pero siempre, siempre podemos salir adelante y que es más bien ser humildes para aprender, para reconocer, para aprender y mucha voluntad para sacar la vida adelante. Perfecto. Un teléfono, algo que nos puedas dar si es que alguien está interesado. Yo quiero una consulta con la doctora María Fernanda. Entonces, ¿cuál sería el teléfono o el Sí, claro centro? que sí. Sí, claro, encantada. Pueden escribirme, les dejo mi correo que es mgamero@outlook.com. mgamero@outlook.com. Sí, y si Perfecto. no, pues por Instagram, por Twitter, que estoy como @mrfgamero. Y sí, por ahí me MRF escriben, Gamero. sí, y vamos coordinando. Atiendo así presencial en Lima, pero también virtual, donde lo necesiten. Perfecto. Gracias, Excelente. Daniel. Muchas gracias, Mafer. Más bien, con todos los demás, el fin de semana pasen la voz, repliquen este programa para todos los que lo necesiten. A veces uno no sabe quién pueda necesitar este tipo de cositas que enseñan. Y bueno, nos reencontramos el próximo viernes a través de Canal B, el canal del Bicentenario, aquí en Clave Familia. Chao.